Por muchos años, científicos han estudiado el origen del mundo, las especies, la raza humana y el funcionamiento tan sincronizado y exacto del universo. Muchos de ellos han terminado aceptando que solo un ser sobrenatural pudo hacer posible la magnitud de las cosas. Mencionaremos algunos científicos que se sumergieron en la ciencia y al final terminaron creyendo que Dios es el único que puede hacer posible todo lo que hoy conocemos y sentimos. Nicolás Copérnico, el famoso astrónomo que revolucionó el mundo científico en el siglo XVI, cuando propuso que los planetas giraban alrededor del Sol, mencionó en una de sus obras: «Medité mucho sobre esta incertidumbre de la tradición matemática en el establecimiento de los movimientos del sistema de esferas. Por fin, empezó a provocarme el hecho de que, a pesar de que en otros aspectos se investigaba con un cuidado meticuloso sobre los puntos más mínimos relativos a las órbitas, los filósofos naturales no podían ponerse de acuerdo de ninguna manera sobre cualquier teoría determinada sobre el mecanismo del universo, el cual fue forjado para nosotros por un creador supremamente bueno y ordenado». Como hemos visto, además de creer que el universo ha sido forjado por un creador sumamente bueno y ordenado, Copérnico señalaba que Dios debía ser adorado. Solo queda decir que el creador al que Copérnico reconocía ciertamente era el Dios del cristianismo, lo cual dejó de entrever en su obra La Primera Historia, en 1540, en la cual, al describir la excentricidad del Sol, mencionó que él mismo esperaba la segunda venida de Jesucristo, como todos los cristianos. Esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando el centro de excentricidad alcance el otro límite del valor medio, porque en esa posición estuvo en la creación del mundo. René Descartes. Este matemático, filósofo y físico francés, creador de la geometría analítica, basó su sistema de pensamiento en la duda metódica, postulando que la ciencia debía rehusarse a creer en todo aquello de lo que pudiera dudar racionalmente. Descartes fue un ferviente creyente cristiano e intentó utilizar su sistema para probar la existencia de Dios. El matemático consideraba que era vital creer en Dios, una creencia cuya razón comparó con las razones matemáticas. La existencia de Dios debe tenerse en mi espíritu por cierta, tanto como las verdades de las matemáticas que no contemplan otra cosa que números y figuras. Si examinamos la ley de un ser perfecto, encontramos que su existencia es parte de esa idea de la misma manera que en la idea del triángulo rectángulo, esta, la igualdad de sus tres lados y un ángulo recto, o en la idea de que en una esfera está implícita la X distancia de la superficie del centro. La demostración de la existencia de Dios es tan cierta como cualquier demostración en geometría. Michael Faraday fue uno de los científicos más importantes del siglo XIX. Revolucionó la física con sus trabajos sobre la electricidad y el magnetismo, creando la conocida ley de Faraday. También fue un cristiano devoto de la iglesia sandemaniana, una ramificación protestante, llegando a servir como diácono en su congregación. Él, sobre las leyes naturales, escribió: «Al permitir a la gente aplicarse al poder de la naturaleza a través de la ley, se transmiten los regalos de Dios al hombre. El libro de la naturaleza que hemos de leer está escrito por el dedo de Dios». Isaac Newton fue un físico, matemático, inventor, astrónomo, teólogo y filósofo cristiano de nacionalidad inglesa. Es considerado uno de los padres de la ciencia moderna y muchos lo perciben como el mejor físico matemático de la historia y el científico que ha dejado el legado más valioso e influyente de todos los tiempos. Como cristiano, Isaac Newton era un gran opositor y enemigo del ateísmo o la incredulidad, lo cual demostró muchísimas veces. Advirtió, por ejemplo, contra el uso de la ley de gravedad como un argumento para asemejar el universo a una máquina. Él escribió: «La gravedad explica los movimientos de los planetas, pero no puede explicar quién estableció a los planetas en movimiento. Dios gobierna todas las cosas y sabe todo lo que es y todo lo que puede ser hecho. Este bellísimo sistema del Sol, los planetas y los cometas, solo podría proceder del consejo y el dominio de un ser inteligente, y si las estrellas fijas son el centro de otro sistema, estos, formados por su sabio consejo, deben estar sujetos todos al dominio de uno,
Este ser gobierna todas las cosas, no como el alma del mundo, sino como Señor por sobre todas las cosas, y en consideración a su dominio se le puede llamar Señor Dios, Todopoderoso o Gobernador Universal. Galileo Galilei. Este célebre astrónomo fue perseguido por la Iglesia Católica por afirmar que el Sol era el centro del universo y no la Tierra. Sin embargo, también creía que los movimientos de los planetas y todos los misterios del universo obedecían a la voluntad de Dios. Galileo reconoció a Dios como un diseñador inteligente, un Dios que hizo el mundo con un arreglo de conocimientos racionales. Al igual que Newton, Galileo percibía que Dios había establecido el mundo por medio de fórmulas muy exactas y precisas, por lo cual dijo: "Este gran libro, el universo, está escrito en el lenguaje de las matemáticas y sus características son triángulos, círculos y figuras geométricas". Johannes Kepler fue un astrónomo y matemático alemán considerado el fundador de la astronomía física y la óptica moderna. Su figura es recordada universalmente por haber elaborado la descripción de las leyes del movimiento de los planetas en su órbita. Al igual que Galileo Galilei, a Kepler le parecía que Dios había escrito el mundo con un lenguaje matemático. El objetivo principal de todas las investigaciones sobre el mundo exterior debe ser descubrir el orden racional y la armonía que ha sido impuesta por Dios en él, por el cual nos ha revelado en el lenguaje de las matemáticas. La ciencia y la religión han sido un conflicto a lo largo de la historia, pero estos científicos han sido algunos de los muchos que se han mantenido firmes en su fe y han puesto a Dios sobre todas las cosas y han dejado claro que lo que existe y todo lo que vemos fue creado por un ser supremo y amoroso, Dios.